¿Cómo están? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Ya estamos a día viernes, Tierra derecha, ¿no? 24 de octubre de 2025. Estamos con Leopoldo Moreno, don Alberto Lavé. ¿Cómo están? ¿Cómo están, jóvenes? Muy bien, ¿y tú? Ay, ¿Todo bien? Bien, me, gracias a sí, Dios. me gustó la entrada que hiciste, Felipe, como me gustó así como para programa. Hoy día me da la idea que vamos a tener más auditores mujeres que varones, no sé, siento así como. No lo digo ¿Por porque qué? es por el tono de la voz. El tono de repente, Ah, ¿cómo están, queridos amigos? Y qué sé yo, ¿cómo están? sí. Extraños en la noche. Me acordé de ese programa. Sí, O un la programa que oreja, tenía también La Oreja la to- Indiscreta. Claro que tenía a la Raquel Keeper en Radio Minería, me acuerdo. no, y la tercera oreja, los cuentos del doctor Sí, Mortis. no, era genial, po. La tercera No, oreja. ¿Mm? yo me El iba a doctor poner Mortis. Qué buenos programas. Los yo me iba, radioteatros. claro, Uh, en la avenida Ejército, en la radio Portales, yo iba a escuchar a Eduardo de Calixto, pero yo era niñito yo, pero me dejaban entrar, pero miraba, decía, qué curioso. Fui a ver a Mario Kreuzberg haciendo Sábado Gigante también, pero desde afuera, pero no me dejaban entrar y me quedaba mirando afuera. Y lo viví desde Mira. afuera, nunca tuve la suerte de entrar a ninguno de esos escenarios, pero era otro mundo de las radios, los medios de comunicación, es otra cosa, ¿no? Así es. Ojalá que la vuelan, porque radio era. ¿No es cierto? ¿Tú te acuerdas? Muy bien. ¿Tú te acuerdas de eso, Polo? La radio que duró hasta hace no mucho, cuando irrumpió el streaming, en que los programas de radio tú hoy día los escuchas en la radio del auto o qué sé yo, y por el computador, pero lo ves también. Igual que Además, este programa, que está por YouTube, pero que durante mucho tiempo salió por radio, pero el streaming te permite eso. Entonces, eh, claro, la imagen lo es todo, dicen algunos. Pero la radio cuando nace y cuando se desarrolla, tal vez es porque el sentido del auditor era el oído solamente. Y tú imaginabas las voces, imaginabas las situaciones. Eh, o yo sea, no sé imaginaba si el personaje, ustedes no la alguna vez otra. escucharon el show de noticias de Zapaz con Peche en la radio Colo Colo, Lo de la donde Santiago ellos antes, iban relatando las noticias y ellos te iban contando la noticia y claro, era divertido. era en la radio Santiago antes que la Colo Colo, creo, en la CB 69. Yo todavía me acuerdo que taxiaba en ese tiempo en la universidad para costear mi estudio y era la mejor hora en que yo me metía en mi taxi y ponía ahí el CB 69, estoy casi seguro que era ahí, escuchaba el show de noticias, en que ambos, Alberto, hacían primero contaban la noticia y luego como que vivían el personaje. Entonces decían, exacto. el presidente, no sé, Boric, eh, fue a Tarapacá y dio un discurso, y el otro le hacía la voz del presidente, querido conciudadano, no Así sé es. cómo hablará Claro, Boric, me acuerdo. ¿verdad? Y Era buenísimo. lo hacía. Después salió un señor acá en el puerto en Valparaíso que se llama Gustavo Pradena, se llamaba, falleció Gustavo. Y él Ah, sí, además claro. era como el Stefan Kramer de la Sí. quinta región. Entonces le imitaba a Eduardo Frei. Entonces había un móvil, me acuerdo, un móvil que lo hacía Eduardo Frei. Entonces, después de haber sido presidente, buscando nuevos aires de trabajo, Eduardo Frei entra en este show de noticias acá y él reporteaba ahí de la Caleta Barca, la Caleta Portal, y él imitaba la voz, y era toda una historia, me encantaba. Había otro periodista, Alberto y Felipe, que se anticipaba a la noticia, así de bueno, era Rarrurra. No me Rarrurra, se acuerdo. acordará nuestro productor Daniel Cordobés. Entonces, No, no me acuerdo. Rarrurra tenía la ¿La característica, rusa? Rarrurra, se llama Claudio Rarrurra, ese era su nombre, pero él tenía la característica de no muchos, que él se anticipaba a la noticia. Entonces, él dice, ¿dónde está usted? Bueno, estoy acá en Avenida Pedro Montt, con no sé qué. ¿Y qué está haciendo? Estoy esperando el choque que va a haber ahora en 5 minutos más. Entonces, él relataba el ambiente y él, Qué él bueno. mostraba, él mostraba el choque. Era increíble. Y por lo que hice en un principio, Felipe, perdona que le quite tiempo en esto, porque resulta que la radio, yo estoy a favor de la radio y no a favor tanto del streaming. Valoro el streaming, pero el Lógico. streaming es otro cuento, es otra Así historia, es. es otro país, es otro idioma. Porque la gente a través de la radio eh, estimulaba el oído. Y aquí hay algo que quiero decirle yo como científico. La mujer se seduce por el oído y el hombre se seduce por la vista.
Por lo tanto, la radio es muy yin, como dirían en medicina oriental. Y nosotros los hombres, los varones, tenemos un factor de yin, no somos solo yang. Entonces, ese factor de yin es el que nos permitía a algunos varones, especialmente unos más que otros, más sensibles, obviamente, a conectarse con esa magia de la radio, y escuchar a Pato Varela con sus ovnis y al doctor Silvio Rossi hablando del jugo de limón para curar el Claro, y hígado. porque uno imaginaba, es lo Todo, que yo todo. decía, la gracia era que uno imaginaba lo que te relataban, en cambio Y cuando tú dependía lo de los ves, relatos y de las voces, lógico. eh, es muy distinto. Claro, un ejercicio muy básico que yo siempre ocupo de ejemplo con mis hijos, por ejemplo, que son adolescentes, bueno, jóvenes adolescentes, que ellos no entienden muy bien el concepto de escuchar un partido de radio, de fútbol por radio. ¿Ya? Claro, porque como ellos son de la generación de que el partido, no sé, pues si hay un partido en Azerbaiyán, ellos lo pueden ver en el celular. Más todavía un partido del Barcelona, el Real Madrid, Claro, y del equipo chileno de sus amores, digamos, la instantaneidad y los distintos canales existen canales oficiales, no oficiales. Entonces tú lo puedes ver el partido desde la comunidad de tu celular, de tu oficina, cuando hay en la micro, en el metro. eh, y claro, ellos no logran comprender muy bien el concepto de escuchar un partido de fútbol por radio, porque básicamente la gracia del relator de radio, que no es el mismo que el de la tele, él te va armando un cuento, él te va armando un escenario justamente para que el auditor imagine una jugada o imagine la situación distinta a la que la puede imaginar Alberto o la puede imaginar el Polo. Ahí está la gracia, cada uno imagina de una manera distinta una situación, que es un poco así también es. lo que pasaba con los libros. Ustedes saben que hay un ejemplo clásico muy contemporáneo que pasó con el libro Las 50 sombras de Grey. Y muchos psicólogos y psicólogas anticipaban que la película iba a ser un fracaso. Y por una razón súper simple, porque el Christian Grey, que la mujer leía en el libro, cada mujer imaginaba un Christian Grey distinto. Ah, Pero mira, cuando tú lo ves al actor en bueno, pantalla, claro, pueden haber mujeres que lo encuentren estupendo, atractivo, erótico, ponle todos los adjetivos que tú quieras. Pero pueden haber algunas que no, po, y no le va a gustar la película. lógico. Y eso también la magia del libro, de la escritura, también lo tiene. Y que eh, la imagen tiene otras ventajas. Pero eso que yo estoy diciendo no lo tiene tanto como lo tiene el libro y como lo tiene la radio. Así es. Así es. No, Porque maravilloso. Bueno, te abre la mente, el espíritu para imaginar. Evidente, Claro, cuando uno lee de repente, ¿no es cierto? Estás en Irak. Yo en mi vida he estado en Irak. Yo no mm, sé, claro. espero yo no ir, calorcita, yo creo, pero. ¿eh? calorcito, calorcito. Me imagino. 50 grados. Pero me imagino, porque uno también ha leído, ha visto películas, ha visto cosas, sabe dónde queda, sabe más o menos de cómo soy. Obvio, entonces, pero uno se imagina, obvio. Y eso es bonito también. Acuérdate que es la zona donde quedó ¿te acuerdas Noé cuando se seca la tierra y queda en una especie de monte? Dicen que en esa zona de Irán y de Irak. Y también dicen que el paraíso, el jardín del Edén partió allá, ¿no? Mira, Pero bueno, esa es la fuente imaginativa, insisto, que así lo da es. la magia de la radio. Y además, la otra cosa interesante es que además en ese tiempo había menos cantidades de radio, por lo tanto, tenías un común denominador en que lo más probable es que tu vecina y tu prima y todos estaban escuchando esa radio, porque eran menos radios. En el sur, por ejemplo, habían radios que se especializaban en dar, como no había telegramas, no había, no sé, estas cosas de WhatsApp, todo era a través de la radio, y estaban todos atentos a la radio, y bueno, es maravilloso porque me tocó a mí, también le voy a contar mi última anécdota, de tanto ir a mirar cómo hacían estas cosas de los radioteatros. Una vez en un momento en Santiago me tocó asistir a uno, ya era más grande, ya estaba profesional, y yo iba a hacer un programa de medicina natural, pero faltaba alguien y estaban haciendo un radioteatro en una estación que quedaba por ahí por Providencia, qué sé yo, y era el tema de ser los ruidos, porque ahora están todos los ruidos grabados. Tú dices, está lloviendo, y te ponen la lluvia. En ese tiempo había que inventar
con papel celofán, me acuerdo, con una cosa de una radio que movíamos, sonaba el ruido del viento. No, es fascinante. Ojalá vuelva la radio. Estamos, Ojalá. sí, pues sí, la magia de la radio, sacar tanta imagen y quedarnos con la radio, maravilloso. Yo creo que eso no vuelve, ¿ah? Yo Han creo que vuelto. la tecnología sigue nomás y la radio, y la radio, mientras yo soy de la idea que mientras existan los automóviles, la radio va a subsistir al menos, porque claro, tú también en un auto puedes conectar un dispositivo y escuchar un podcast, o puedes poner un dispositivo y escuchar música, pero en largas distancias, o en distancias relativamente largas, la radio y los programas, sobre todo de contenido, más allá de la música, digamos, siguen, siguen surtiendo efecto. Don Alberto, ¿usted está preocupado de la segunda vuelta presidencial o usted, como yo, prefiere primero comerse la palta reina y después la jalea? Sí, prefiero eso. Y estoy preocupado de la primera porque no sé quién va a Ya. salir dentro de los que debieran salir. ¿Eh? Pero que eso ya es importante para, bueno, el sector de la izquierda lo tiene claro, Jara y punto. Pero en el otro sector, los otros, bueno, son candidatos que no atraen, no representan a nada, etcétera. Pero, pero prácticamente, ¿no es cierto?, en la derecha, centro derecha, ¿cómo se llame? Bueno, hay tres opciones, dentro de las cuales quizás las tres tienen posibilidades. Tiene más Cast, tiene también Evelyn Matei, pero Kaiser de alguna manera ha ido subiendo y puede pasar cualquier cosa. Entonces no se sabe quién va a ser y yo creo que para Chile no es lo mismo quién salga. Creo que hay algunos matices re importantes. En todo caso, es mejor que salga uno de ahí, sin duda. Ahora, ¿Mm? eso que dice Alberto es interesante porque en las últimas horas, digamos, o días, apareció la encuesta de la Cosa Nostra, donde está Alberto Mayor y otros más, donde aparece prácticamente un virtual empate técnico entre José Antonio Cast, Evelyn Matei y Johannes Kaiser. Así es. Eh, y eso es bien interesante porque a 3 semanas y algo de las elecciones, si no me equivoco, yo soy malo por los números, aunque debería sabérmelo de memoria, pero bueno, la elección es el 16 de noviembre y ya estamos a 24 de octubre. Eh, Así es. No queda nada. en algún momento como que parecía que José Antonio Cast iba a ser de todas maneras el candidato de las derechas más votado y que eventualmente era prácticamente digamos, era un trámite que él iba a pasar a segunda vuelta. Así Eh, es. en algún momento Evelyn Matei tuvo un pequeño crecimiento, obviamente mucho en el comando de Evelyn Matei lo veían esto como un inicio de algo que ellos consideran que es lo que va a pasar, que es decir, que la candidata de la derecha tradicional, por decirlo de alguna manera, iba a ser quien pasaba a segunda vuelta. Pero nuevamente, alguien que ya había crecido y había llegado a límites importantes en las encuestas es Johannes Kaiser y que todo lo que ha perdido José Antonio Cast en las últimas semanas, poquito, más o menos o mucho, cada uno lo interpreta como quiere, digamos, lo ha ido capitalizando Johannes Kaiser. Y muchos dicen por dos razones fundamentales. Primero, porque es directo, Exacto. simple, en su discurso directo y simple. Y segundo, porque aunque él es diputado, no lleva tanto en política como lo lleva Evelyn Matei y José Antonio Cast. Y pareciera que el elector tiende a premiar a esos personajes, que uno también podría decir, mira lo que está pasando con Franco Parisi, que también Exactamente. ha ido teniendo, digamos, un rendimiento, no te voy a decir un rendimiento así, una cosa que digan qué bruto, qué rendimiento más grande, como diría el Chapulín, pero entonces en esa estamos al 24 de octubre. Esto es definitivo, esto es solo el comienzo del crecimiento de Kaiser y la bajada de Cast, esto es solo dentro del margen de error. Las encuestas están midiendo realmente lo que pasa. Las personas que votan obligadas hoy día dicen que votan, estoy diciendo cualquier cosa, pero para que se entienda,
Hoy día dicen que votan por Jara, pero capaz mañana voten por Parisi y capaz el día de la elección voten nulo. ¿Cómo lo ven ustedes, queridos? Bueno, yo siento, yo te digo algo, yo le tengo poca fe a las encuestas que como que se promocionan y de algunos centros de estudio, más allá de son de izquierda, derecha, de centro, da lo mismo. Creo más en la estadística dura. Yo le creo más al primer resumen el día de las votaciones, cuando dice escrutado el 5% de las mesas, estos son los resultados. Y uno ya lo ve ahí la realidad. ¿Por qué lo digo? Porque teniendo a mi hijo hoy día postulando a diputado por la quinta región acá, por el distrito 7, le ha pasado el fenómeno de algunas organizaciones, no estoy hablando de la del señor Mayor, sino que de otras organizaciones en que lo llaman porque están, ¿cómo se testeando, están haciendo estas encuestas, pero paralelo a eso le están pidiendo también apoyo económico. Oye, nos interesa que tú pagues esto y qué sé yo. Ah, mira, ¿eh? Entonces, claro, entonces mi hijo, el Matías, que está ahí dando fuerte la lucha y todo lo demás, se da cuenta que aquí hay muchas cosas que no son muy limpias, por decirlo así, por un lado. Y segundo, yo creo que de todas maneras, hoy día la gente, hay dos factores. La gente vota por impulso. Y el impulso no es el impulso acumulado durante mucho. Cuando tú votas por impulso, es una sensación del momento. El impulso se genera en el momento. Por lo tanto, ¿cómo se van a alinear los astros? ¿Cómo va a estar la luna? Hay un sinfín de medidas. La cosmobiología debe jugar un papel importante en todo esto para que en ese momento realmente la gente vaya. Y lo tercero, que va a ir a votar gente que no ha sido nunca encuestada también. Ah, sí, claro. Hay gente que, claro, como la gente, no sé, por los mayores no van porque son mayores y no votan, no vamos a gastar tiempo en ello, vamos a encuestar y traen una metodología en la cual no necesariamente esto es así. Entonces yo creo que obviamente le van a calzar algunos pronósticos porque en realidad corren, no sé, pues, 3 caballos por un lado, un caballo por el otro, entonces no es complicado cuando corren 50 caballos. ¿Me entiendes? Entonces estadísticamente las probabilidades son mucho mayores de acercarse a un cierto resultado. Y por eso dicen que a veces ese famoso empate técnico, para mí no es otra cosa que decir, no me la juego para no quedar mal. Claro. Esa es la Ajá. sensación, pero yo creo que acá hoy día está abierto, a diferencia de otras elecciones que en mis 66 años me ha tocado eh, asistir oyéndola o participando en ella, porque las veces que he podido votado, y siempre voto por el que pierde, curiosamente, me pasa ese fenómeno, mi voto siempre voto por el que pierde. Entonces cuando los candidatos me piden el voto, dicen, doctor, vote por mí, yo le digo, usted no se imagina lo que me está pidiendo, le digo yo. No, te Claro, informaría claro. entonces, po. Pues, exacto, exacto. ¿Sabes lo que me pidió mi familia, Felipe? Que no, que ese ¿Y no día te votar por enfermara él? o que te fuera a Punta Arenas. Yo me pensaba ir a Punta Arenas a atender a mis pacientes o irme a algún lado. Y, ¿sabe? Y mi hija Natalia se le ocurrió una O genial aprovecha de idea. ir a Punta Cana como no ha ido nunca este año. No, y sabes, mi hija me dio una idea muy interesante. Me dijo, anda con una de tus nietas, porque uno puede entrar con Mira, un niño menor. Anda con una de tus nietas y que tu nieta marque a mi hijo Matías Moreno Mira, ahí en claro. Oye, Polo, se te escucha muy despacio, a ver si se puede subir el volumen del sí, micrófono. Oye, Alberto, ahí. y, dime. y, y bueno, me imagino, eh, yo no te lo voy a preguntar directamente porque no corresponde, pero imagino que a esta altura tú tienes más o menos definido tu voto presidencial. El más o menos un poco amplio. Ah, o sea, no lo tienes definido todavía. Oh, No, absolutamente definido. Ah, ya, ok. ah, No, ¿Y el parlamentario también? el más o menos queda de más. Lo ah, ¿Y tengo muy definido. el Ahí. parlamentario también? Fíjate que ahí no, Ya. porque no voto en Valparaíso, que votaría por Alberto. Benjamín Moreno. No voto ¿no es cierto?, en tu circunscripción, Felipe, que votaría por ti. Mire que Pero, Alberto es lo mejor, Alberto, ¿ah? pero me costaría, Eh, porque le daría un voto eh, a tu por quien vas representando, pero eh, uno también tiene que confiar en las personas. Y al final del Yo en día, ese cupo sí, Alberto, no sí, no, milito sí en lo ese sé, partido. está en ese cupo, sí lo sé, pero al final del día
uno tiene que confiar en las personas más que en instituciones y en todo. Si la vida es así. Porque incluso las instituciones están hechas de personas. Y entonces cuando Claro. dicen de repente esta institución ha sido pésima, ha funcionado mal, y uno dice de repente, ¿quién era el presidente de esa fundación? Ah, fulano. Y de repente se puso a funcionar bien, mira, cambió de presidente. Si no es la institución, pues son las personas. Y al final todo eso, como los gobiernos, como todo. Entonces, pero en diputado todavía no lo tengo claro. Y en, ¿cómo se llama? Y en presidente sí, también yo estoy entre dos opciones que son José Antonio y Johannes, Y, así de simple. y, y Alberto, y eso, a propósito de la primera pregunta que yo te hacía sobre la primera y la segunda vuelta, porque yo soy de quienes piensan, y afortunadamente los analistas me dan la razón, digamos, en que, em, en que, gracias, en que eh, tú votas siempre por tu opción en primera vuelta, o te ha pasado o eventualmente te podría ocurrir en que, digamos, el candidato que a ti te gusta, pero hay otro que te gusta un poquito menos, puede ser, como lo acabas de decir tú, imagino, porque por algo te vas por uno y estás como ahí, Lógico, digamos. lógico. Eh, si ese que te gusta menos estuviera eventualmente marcando más en las encuestas, ¿tú votarías por ese que te gusta más o menos en primera vuelta, o tú te juegas sí o sí por el que te gusta en primera y el menos malo, por decirlo de alguna manera, en segunda? ¿Cómo es tu comportamiento, Y digamos? yo siempre me voto por el que creo que debiera ser el candidato y en primera vuelta, y aunque tenga muy poca opción. Y me han retado en todas Ya, las últimas elecciones, toda mi ya. familia, mis amigos, hermanos, y en esta también me están retando. ¿Cómo que es posible que no? Oye, yo me acuerdo en una que Piñera, ¿con quién iba? No me acuerdo, que podría salir en primera vuelta. No salía en primera vuelta, pero Que la la única. gente, siempre la gente siempre te reta Pero cuando, además, la pues, gente cuando uno siempre ejerce su reta derecho. cuando, y cada uno Exacto. vota Sí. por el que se Oye, le para y gracias a la Dios, en pluma, la familia te pluma, la pluma. retan. En familia te retan. Después en la calle te insultan, digamos, o en la política, o en la radio, o en los Ah, programas. Te no, insultan porque pensáis no, está bien, distinto. está bien. Pero es Pero yo curioso eso siempre que voy a las pensar, familias ¿sabes qué? Yo le llamen la siempre voy a atención a pensar uno, ¿eh? distinto. Yo siempre voy a pensar distinto. Y distinto a todo el mundo, no, no pienso distinto a mí, ¿eh? Porque algunos dicen, ¿no es cierto? Que ya conocemos eso. No. Pero yo Eh, siempre tengo. ¿Por qué? Porque soy de un pensamiento libre. No voy a decir liberal porque ya se le da una connotación política, pero un pensamiento libre dentro de marcos valóricos. Porque evidentemente yo no tengo una cosa absolutamente libre No, que se pues me va a tú, decir, ¿no es cierto? Va no, pues la, tú la, evalúas, tú pones varios elementos personales en la Todo, balanza, pongo todos pues, los elementos y los lógico. pongo por esa persona. Y si esa persona va a sacar solo mi voto, voto por él. Claro, Y claro. si, Ahora, y si eso eso, arriesga que no salga el otro en primera vuelta, voto por aquel, salvo que uno tiene que saber que fuera un riesgo mayúsculo de que uno ya, dijera puede salir al otro lado y eso sería un desastre para pero el país. está Porque yo bien, no pero voto Alberto, jamás por alguien de interés mío, voto por el país. Nunca he votado pero por mí. como dicen, pero como dicen los franceses, en la primera vuelta tú votas con el corazón y en la segunda con la razón. No, no con la razón, en la segunda por la obligación. No por Ya, la pero va razón. un poco, va He un votado poco de la mano obligado con en la todas las razón. últimas. No, pero es más o menos lo mismo, Felipe, más o Sí, menos sí, lo de mismo. Claro. acuerdo. Más o menos Obvio, lo mismo. A ok, todos nos quedó obvio, claro, a porque todos nos quedó por la claro. razón, porque obvio, me siento obligado a usar la razón de votar así, obvio. Pero yo siempre he votado obligado en la segunda vuelta, Sí. siempre. ¿Tú, Co- Polo, tienes definido tu voto presidencial? Y, y lo mismo, ¿tú en primera vuelta votas con el corazón y en segunda por la razón? ¿O en el no, primero tú decís, no, ¿sabes qué? ¿Cuál es el que, a ver, de este sector, cuál es el que le está yendo mejor? Ya no, yo me voy por este nomás. sí, bueno, hay dos fenómenos que lo que hablábamos recién, que tiene que ver con que la gente siempre va a estar tratando de asociarse al ganador, al exitista, y ahí donde Claro. funcionan esto de la, claro, porque todos quieren por eso el Real Madrid crece y crece, ¿verdad? La Universidad de Chile crece y crece, porque siempre están con los exitosos en el fondo, ¿verdad? Entonces los momentos, El ah, polo como, el dijeron, polo como pasa el avisito. Está bien, pues si son, oye, son no, los no, no, porque fanatismos, son los fanatismos de los hobbies que tenemos, me parece muy bien, pues.
Pero la gente así un fenómeno psicológico del ser humano. Ay, ay, Siempre ay. se mete al árbol, debajo del árbol donde hay más hojitas, más frondoso, el que te dé más sombra. El hombre quiere Ah, ser exitoso. Mi papá me enseñaba de chico, hijo, aunque esté comiendo porquería, usted diga que está comiendo caviar. Y cuando esté hasta ahí complicado, no, porque la gente quiere hacer negocios con la gente de éxito. Eso Claro. decía claro. mi papá como vendedor ambulante, sin más escuela que esa. Entonces, bueno, primero eso es un dato estadístico para el común de la gente, el común de la gente. Hay otras personas, y yo un poco me descarto del común porque soy bien sui generis y muchas cosas yo, y esta es una más. Él, Eh, pues el Nito Mestre. ¿Te Él, el gustó el Charlie nombre? García. ¿Te gustó el nombre? No, ¿No? pero también hay algo que ahí no está correcto. Soy bien sui generis en algunas cosas, yo creo que en todas, pero en Sí, fin. por supuesto. Eres sui generis, y En está bien, po. esto, dije Obvio. en esto que está, es una oportunidad. El voto es una oportunidad maravillosa porque es como la oportunidad de sentirte que eres importante en la decisión final de un Lógico, Claro. país, cuando lógico. cualitativamente, pero cuando cuantitativamente vales nada. Tu voto es nada. Tú, o sea, votes o no votes, yéndote No, a Isla no, de Pascua, cuidado, ¿no? tu voto no es Tú- nada. no, tu Porque tu voto es voto práctico. sumado al resto da las mayorías, po, o la Pero, minoría. en términos prácticos, a no ser que te vayas a votar a Cachiyuyo, que vota poca gente, qué sé yo. Pero bueno, entonces en esa instancia yo me doy el placer de ir y votar de corazón. Y Ya. les comento que nunca me ha pasado que haya ganado mi primer votante, mi primer voto, el que hago de corazón. Yo Y creo no que todos Puede gana ni sabemos votar, en que tú. primera ni en segunda vuelta, Polo. es que No. ese es otro tema, ese es otro tema. No, porque si ganara en primera vuelta mi votante no habría segunda vuelta, po. ¿Me entiendes? Por eso, A no entonces, ser, sí. o sea, Yo no le nunca gana acierto, tu candidato. nunca, Ni en nunca primera gana. ni en segunda. Ya. Tengo, no, porque nunca lo he visto ni siquiera en segunda. Claro, exacto, me pasa lo mismo. Queda afuera, es como que votara hoy día por, a ver quién podría ser que Ya, quede pero seguro. está bien, pero Bueno, está bien, pero en ya, segunda vuelta tú has votado por el menos malo o anulas o votas en blanco, claro, digamos. no, no, no. Y en segunda vuelta No, yo voto siempre. claro, no, en segunda vuelta voy por mi obligación cívica y ahí voto muy con la cabeza y voto muy con el más menos y qué sé yo, y hago todo un estudio. O sea, si realmente, Claro, tal como tú muy bien decías, los franceses, yo el primer día lo voto con el corazón y el segundo ya voto con la cabeza de todas maneras y sí. trato de votar Ahora, por yo esto lo pregunto porque a mí el tema electoral, el comportamiento electoral lo encuentro súper interesante y atractivo y capaz que ahora me entretenga aún más porque, nuevamente hago un disclaimer, yo soy candidato a diputado por el Distrito 9, cierro paréntesis, disclaimer. porque, porque el electorado chileno ha ido cambiando desde el año 90 hasta ahora, digamos, pero no solamente en edad, sino que el comportamiento acorde a la edad, porque Sí, muchos dicen, no, lo que pasa es que hay un voto escondido. Efectivamente, hay personas relativamente mayores, y cuando digo relativamente mayores, ustedes saben que ser mayor o menor es relativo, pero se No, entiende, digamos, en 60 que años dicen que somos los esconde un adultos. poco el voto, no dice por quién va a votar, sobre todo cuando ese candidato o candidata no va encabezando la encuesta, por, claro. eh, por vergüenza, qué sé yo, porque alguien le puede decir algo, entonces tiende a esconderlo. Y los jóvenes tienden a ser muy displicentes, tienden a ser muy abiertos en las encuestas o en las conversaciones respecto a por quién votan. Y también hay otro elemento, que el que es más joven tiende a ser más volátil. Por eso yo decía, el más joven es el que se ocupa el ejemplo. ¿Ustedes saben qué se van a poner de ropa el 16 de noviembre? Yo les aseguro que no. Bueno, muchos jóvenes van a llegar a la urna y hoy día dicen cualquier cosa. Son medio, además, son personas menos ideologizadas y que de alguna forma consideran casi como que digamos, lo internalizan el concepto que mucho adulto ocupa mucho en esta época, que es que, oye, no sé si ustedes lo han escuchado, oye, da lo mismo quién uno vote, si al final uno voy a tener que trabajar igual. ¿Se ha fijado que esa es como una frase típica en las ¿Eh? elecciones?
Sí, con un Y yo no error estoy enorme diciendo que ahí, sea ¿eh? cierto o no sea cierto, yo no entro en eso, solo digo que esa es como la reacción de varios electores. No voy a decir Pero mucho sí, porque no hago encuestas, digamos. Entonces, hay distintos elementos, consideraciones, pensamientos y prioridades para el votante dependiendo su edad y el estrato social en el cual vive. Y eso es Sin lo que duda. hace interesante, si se quiere, desde el punto de vista del análisis, a los electores, sobre todo para esta elección que por primera vez es con inscripción automática y voto obligatorio, porque el voto obligatorio existió en elecciones pasadas, digamos, desde el retorno a la democracia, y antes Así. también, pero digo, desde el retorno a la democracia hubo elecciones con voto obligatorio, pero la inscripción era voluntaria. Digamos. Fíjate, Felipe, que yo, compartiendo tu análisis, hay un tema ahí que es re importante tener en consideración. Cuando la gente dice, me da lo mismo, y lo he oído muchas veces, ¿ah? E incluso más, hay una anécdota por ahí de un hermano mío que cuando ganó el no y llegó al matadero de Nueva York, a la feria ahí de animales, qué sé yo, en su momento, y la gente ahí, no, hoy día no vamos a cargar animales porque ganamos. Y Mac le dijo, oye, si tienen que cargar igual, si tienen que seguir trabajando. O sea, ¿ustedes creen que porque se ganó el no van a ser hoy día, no sé, pues van a ser ministros, van a hacer algo? No, van a seguir siendo ustedes cargadores, aquí tienen que seguir cargando. Bueno, y Mark tenía un trato muy simpático con ellos y le cargaron los camiones, dice que fueron los únicos cargados, pero en fin. Pero aquí voy, que la gente sí piensa que le va a cambiar el mundo, cosa que lamentablemente, como no les cambia, ligerito empiezan a quitarle el apoyo al candidato electo. Le pasó a todos, le ha pasado a Piñera, le pasó a Boris, le ha pasado a todos. Pero no solo eso, sino que el hecho de que si yo pienso, tengo que ir a trabajar igual, no me va a cambiar la vida, que es la otra mirada, y no voy a votar, es un gran error. Tremendo error porque uno entonces le deja la cancha abierta a los otros. ¿A quiénes? A los que se dedican necesariamente a la política, a los que hacen negocio de la política, a los que arman mal el manejo de la política, a los que abusan. Uno le deja el paso. Y eso, por ejemplo, el resultado de FEUC de la Católica, ¿no es cierto? Quedaron para la segunda vuelta dos listas de izquierda y ganó una de ellas. Pero votó menos del 50% del padrón electoral. Entonces es dramático porque si ese 50% hubiera votado, quizás la elección, además iba dividido el otro sector, hubiera sido muy distinto. Entonces ahí ese 50 o más por ciento que no votó tiene una responsabilidad enorme y no la Claro, sienten, pero ¿eh? No Alberto, la está sienten, bien, no la pero asimilan. sí, deja interrumpirte, deja interrumpirte en una No, cosita que tú dijiste, eso era. que tiene que ver mucho con lo que uniste tú de la FEUC. El problema es que hoy día hay un bolsón de votantes, Mm, sobre todo, y eso está medido, digamos, sobre todo la población más joven y de estrato social más bajo, sí, en que literalmente va a ir obligado a votar. sí. Y cuando yo digo va a ir obligado a votar, ese gallo va a votar en blanco, ese O vota gallo por va a votar cualquiera. en nulo, o lisa y llanamente, o lisa y llanamente va a votar por, ni siquiera por el menos malo, va a votar por el que, digamos, no sé si me explico, digamos, es como Sí, vota por cualquiera. eh, por Da lo joder, mismo. claro, entonces ese elemento, creo yo, es un elemento también que debiera, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, o sea, no yo, digamos, lo que lo lee los que se dedican a esto, eh, que es un llamado de atención para quienes, por una parte, gobiernan y por otra parte, legislan, Sin duda. porque significa entonces que digamos, hay una distorsión de la realidad. No sé si me Así es. explico. Absolutamente. Eh, Y la hay por muchas porque razones. claro, si, claro, porque el perico que recibe los votos, Alberto y Polo, yo no sé si se cuestiona de dónde vienen esos votos. Los No, para nada. agradece nomás, ¿o no? Dice, oye, Sí, yo gracias, creo. qué rico que votaron por mí. Se nota entonces que nosotros somos una mayoría silenciosa. La gente, digamos, me busca porque ve una alternativa. Sí, puede haber un porcentaje de eso, pero también hay otro porcentaje
que lo está haciendo por descarte. Pero Sin eso duda. nadie lo dice, ¿cachai? Claro, porque ¿cómo voy a criticar quien vota por mí? No, No lógico. tiene lógica, digamos. Pero el votante obligado, sobre todo en una situación como la que se está viviendo política actual en Chile, digamos, del desprecio, del rechazo y todos esos adjetivos calificativos negativos, es pan de cada día. Así es. Así Efectivamente. es. Bueno, hay un fenómeno interesante, ahí me estaban justamente haciendo unas consultas sobre el disclaimer. ¿Qué significaba disclaimer? Me preguntaban unos auditores ahí. Es cuando lo dijo Felipe, tiene que ver con esta condición que tú estás hoy día postulando a un lugar del Parlamento, Felipe, y al hacer esa mención, disclaimer en el fondo significa como que me eximo de responsabilidades, ¿no? Eso es como No, Sí, no, claro. transparento. Pero es transparente, transparentar, eso, exacto. claro. Bueno, Sí. eso por un lado. Y segundo, yo creo que hay un fenómeno un poco más allá de todo esto que ustedes comentan, en esto del voto obligatorio, que para la gente de la tercera edad, que es un grupo importante, es como una campana de Gauss. Los de muy bajín, muy de adolescentes no están ni ahí con votar, y los mayores ya sienten que ya no, ¿para qué van a votar? ¿Verdad? Uno no está ni ahí y el otro, ¿para qué voy a votar? Pero con esto del voto obligatorio se obliga a ambos grupos etarios a participar en esto tan interesante. Y por el lado antropológico, yo creo que esto le hace muy bien a nuestra adulta sociedad, en la cual me Mm. incluyo, particularmente yo. El tomar a los adultos y obligarlos a ese día a ponerse la ropa que se pongan, porque ojo, la gente adulta sí le toma el peso a la ropa que llevan al momento de votar, porque a mí me ha tocado entrevistarlos cuando hemos estado despachando para la radio, y sí, para ellos Van de corbata. van mucho, van bien vestidos en el fondo, van bien vestidos, y lo dicen, Como como gente adulta mayor que cuando va al banco también va, bien vestida. digamos, Entonces, y claro. es por eso te digo, yo creo, aparte de todo esto que ustedes han conversado y de lo que hablan todos los otros programas sobre política y todo lo demás, hay fenómenos antropológicos que se comienzan porque hablamos al principio si la radio vuelve o la radio no vuelve, Felipe cree que ya no va a volver más, yo siento que la, O la sea, de esa radio, manera, pues yo yo siento sí, que el streaming sí, como que ya, ¿no? Yo siento, te digo algo, mira, yo hice un experimento, pero voy a terminar el concepto del voto, sobre todo para la persona adulta. Yo creo que valida al adulto. Lo valida de una manera que yo creo que es, desde el punto de vista de la ciencia de la salud, es muy importante. Yo creo que al que se le ocurrió hacerlo, por alguna razón política, no se da cuenta del gran beneficio que está haciendo con este proceso, incluyendo el voto obligatorio. O sea, si yo fuera diputado, yo fuera senador, yo votaría siempre por el voto obligatorio. Insisto, porque tiene estos beneficios paralelos que a veces la gente Lógico. no lo sabe. Obvio. No lo sabe. Y la segunda cosa con respecto al tema de que la radio vuelve o no como es, cuando tú escuchas un podcast, que yo los veo, de hecho yo tengo podcast y mucha gente lo escucha, o ves una grabación y todo lo demás, tú ves un proceso comunicacional interesante, con información interesante, pero muerta. Esa persona no está, en ese momento que estás escuchándolo, no está viva en eso, está viva en otras cosas. Entonces, la radio, yo hice un experimento hace 6 meses en Santiago, levanté un proyecto que le pusimos Amor, y yo le pedí a los locutores cuando me decían, bueno, ¿cuál va a ser la temática programática? Yo le dije, bueno, vamos a poner un WhatsApp para que la gente hable, que la gente diga lo que quiere y le vamos a abrir las opciones, le vamos a pedir el respeto. Yo diría que el 99,9% de los llamados siempre fueron respetuosos, no hubo prácticamente nada que filtrar, y la gente despertó en un fenómeno comunicacional que lamentablemente se termina ahora en este mes, pero que logramos levantar una audiencia de acuerdo a Ipsos, que tampoco le creo mucho a Ipsos, pero ya Ipsos nos declara 350.000 auditores todos los días escuchando esa radio. Imagínate. ¿Cuál fue la clave? No fue porque dimos más noticias, ni fue por nada, fue porque la hicimos viva, desde las 6 de la mañana, un lolito ahí que se ponía a acompañar a los niños y qué sé yo, y la gente respondió de inmediato a lo vivo, ¿me entiendes? No a lo muerto, que es lo que encierra el nuevo sistema comunicacional con los podcasts, con las grabaciones, con todo lo demás. Y tiene obviamente su aporte, lo escrito, para eso están los libros y aprendemos de los libros, pero sin duda donde yo más aprendí sí, fue cuando pero mi Polo, profesor me llevó al parque.
Sí, pero la tendencia mundial es que todas las radios tú las puedes ver como auditor. que no es lo mismo. Y la No es- radio, la radio se escucha. sí, Hoy día la radio se escucha y se ve. pero no es lo Y mismo. Mira, prácticamente todas las radios sí, tienen el sistema de cámara. Si yo no digo, sí, yo no estoy diciendo que la gente no escuche radio. Obvio que sí, la sí, escucha. Solo digo sí, que la tentación y de ver, digamos, a alguien o está latente, digamos, y prácticamente todos los programas de radio eh, que hacen contenido de todo tipo utilizan la cámara y tú ves al locutor o ves a la locutora, ves al entrevistado o a la entrevistada y no hay mucha diferencia respecto a lo que significa un es- programa de televisión o un programa por YouTube por la cámara. pero es todo La falso. cámara te hace, la cámara te cambia todo, te Sí, cambia, la cámara te quita la espontaneidad, te quita la rapidez, te quita eso que la radio químicamente pura tenía y que hoy por eso te día digo, prácticamente no van quedando. por eso te Incluso digo, las radios de pueblo, las por radios eso, comunales tienen cámara. por eso te digo, te roba la magia. Y la gente, porque claro. alguien puso de moda la cámara, todos creen que hay que tener cámara. Yo en las radios que tengo, ya que tengo varias estaciones de radio, gracias a Dios, y las administro porque no las siento mía, siento que es un regalo de Dios y una responsabilidad para mí con eso, ninguna tiene Sin cámara. duda. Ninguna tiene cámara. La 104.9 que te hablaba recién no tiene cámara, ninguna tiene cámara. Porque siento que esa tecnología es una manera mediática que te roba esa magia, te la roba, ¿me entiendes? Entonces, tú puedes hablar de la tecnología maravillosamente y todo lo demás, pero ¿cuántos de nosotros quisiéramos que nuestros hijos en las tardes salieran a jugar al parque a la pelota con sus amigos? Y los chicos están metidos ahí, la cosa. Te roba la magia, es Polo, maravilloso. yo no estoy Pero, criticando, Polo, No, Polo, no, te estoy déjame diciendo algo explicarte, yo no práctico. estoy criticando tu negocio, lo alabo, solo digo No, que sí, lo que te estoy tratando de explicar que esa no es la tendencia. La tendencia va hacia sí, otro lado y está perfecto que tú lo hagas así, pero sí, claro, tú eres la excepción, porque sí. la tendencia te lleva, por lo que te expliqué yo al principio, la multimedia, digamos, te lleva a tú querer ver porque está disponible verlo, está Pero disponible lo que, verlo. sí, lo que te quiero decir, Felipe, que es Eh, una y trampa. cuando yo en los Es una, 80 escuchaba los partidos de radio, de fútbol por la radio, pucha, si lo estaban dando por la tele, me iba a la tele. Po. Lo que pasa es que no había tanta oferta como hay ahora. sí, no, sí, pero es una Eso es lo trampa, que lo que estoy te quiero tratando de decir. explicar. Y está bien que Sí, hay no, sí, sí, te excepciones entiendo. y ya No, no, está. no, no, y te entiendo. Lo que te quiero dejar solamente como corolario de esto es que es una trampa, es una trampa. La gente que aún no se da cuenta que el uso del celular, estar conectado con hay una trampa dopaminérgica en todo esto. Sí, la gente que no se dé cuenta que todo esto es una trampa mayor, y es porque obviamente los seres humanos vivimos siempre en la superficialidad. Vemos el primer touch, la primera, eso vivimos siempre en la superficialidad, pero cuando tú profundizas las cosas, cuando meditas las cosas, mucha gente optaría, te lo aseguro, en lo profundo de su ser, en un estado de conciencia mayor, optaría por recuperar lo que tuvimos hace 50 años. ¿Ya? Es algo que yo te lo súper aseguro. Y creo que para mí espiritualmente es un dolor cómo la gente, lamentablemente, sigue de manera tan indiscriminada tendencias sociales. Tendencias sociales. Cuando se haga común de que los hijos les pegan a los padres, ¿verdad? Perfecto. Cuando se haga común de que la gente haga cualquier atrocidad, como está ocurriendo en el mundo hoy día, perfecto. Lo que escuchaba Kaiser el otro día sobre el tema de la diferencia de género. O sea, tú tienes que respetar a cada individuo, pero fíjate lo que está ocurriendo a nivel social. ¿Ya? Nosotros tenemos que recapacitar en eso porque hoy día tenemos sin duda. todavía un momento de despertar, de tomar conciencia y compartirlo con nuestros Pero, seres queridos. pero tú, Leopoldo, decías, ¿no es cierto?, que en ese programa, en la Radio Amor y todo el asunto, que había tenido el éxito porque era muy temprano, el éxito porque había, ¿no es cierto?, un joven muy, me parece muy bueno que hacía el programa o que trabajaba en el programa. Pero yo te diría que todo eso es muy positivo, pero también yo creo que es porque la gente quiere ser oída. Y por Absolutamente. eso que yo te iba a preguntar, ¿y por qué termina en un mes más?
porque Ah, son sí. programas que ojalá estén abiertos siempre. La No, no es gente quiere ser oída. La sí, no, gente no es un llama a programa, es estos una programas de radio. radio, ¿no es cierto? Algunos que tienen como, ¿cómo se llama este? Aguilera, ¿cómo se llama? Y varios otros. Pablo Aguilera, Pablo, tan famoso, claro, yo no acordarme de él. Pablo, Bueno, Radio Pudahuel. exacto, Pablo Aguilera. Y hay otros, bueno, hay otros que son, algunos para mi gusto son bien ordinarios, son bien chabacanos, son buenos, pero de todo, pero no importa, pero y se requiere de programas en que la gente quiera ser oída. O sea, hay gente que vive muy sola, que no conversa con nadie. Por lo menos tener esa oportunidad de conversar con alguien que lo oiga en la oye, radio. yo vengo Y poder, hace y poder 40 años, exponer. hace Espérate un 40 poco, años, Polo, que deja que sí, termine Alberto, porque sí, perdón. No, y Alberto, poder exponer sus razones, poder exponer sus sentimientos incluso, y lo que piensan que debería ser el país, etcétera. A mí me ha costado, yo estoy en este programa, digamos, pero si no, no me pesca nadie. A mí se Nadie. me, a mí se me ¿Mm? pega todo, se me pegó lo de Felipe, ¿verdad? De que me metía y tenía toda la razón. Disculpa. Yo hace 40 años que vengo haciendo un programa en vivo donde la gente me consulta. Sí, ¿Ya? pues, Y sí, ha lo sido oigo. maravilloso y se ha mantenido. Yo creo que la Sí, gente eso necesita ser escuchada y necesita también expresarse. Los grandes problemas de la tiroides que tenemos, porque la gente, lo que callan las mujeres está asociado con el problema de tiroides. Y te voy a contar una anécdota, porque llevo 40 años haciendo un programa en vivo, se llama La ¿y las Botica de mujeres callan Madre, algo? La Botica, ¿perdón? ¿Las mujeres callan algo? Sí, no, las mujeres se Sí. callan. Supieras, Alberto, sí, Supiera, sí, claro. supiera. No, si Y no cabe duda. a mí me es muy Una broma, fácil, obvio. sí, no, a mí me es muy fácil porque como yo en esto de la farmacia, atender a la gente, y van siempre más las mujeres que los varones a Sí, atenderse, logro sí, tener yo lo escucho varias veces un en tu brillo. por radio. eso Oye, se ha casado tantas veces el Polo. absolutamente, y por eso es que Dios me ha regalado de 5 hijos, Dios me Mm, regaló 3 mujeres y 2 varones. Y después Mira, cuando claro, vinieron los nietos, llevo 6 nietas y un nieto. ¿ves? Pero te quería mira. contar algo muy, muy chistoso en esto de la radio. Creo que fui el primero, aquí en Chile por lo menos, que hice hace un mes atrás un programa de radio desde el avión, volando con el wifi del avión, Ya. conectado con la casa matriz de esta radio, hicimos la botica al mediodía desde el avión. Me encantó. ¿Ves? Sí. Violando todas las leyes de la aeronáutica civil, pero no importa. Lo importante es que el No, programa no se no, cayó. No, si ahora se Eso es lo puede. que importa. no violé, no, no, Si no, ahora se puede. no violé nada porque ellos te venden un paquetito bastante caro de Wi-Fi y tú puedes mandar audios en ese Wi-Fi. Claro, ¿ves? La ¿Ya? radio es una radio pudiente, ¿ves? No, Sí, no creas que es cualquier radio. $12, $12. ¿Ves? Sí, no, ¿Ves? no cualquiera tiene $12 para hablar pero hicimos una No, sí, Oye, máquina. ¿y han visto, y a propósito de la tele, que le hemos vilipendiado tanto, ¿han visto la franja televisiva ustedes o no? no, Nada, yo no. nada, No, nada. Nada. no, Supe algo nada. de Harold McNichols hoy día, que hizo una cosa a lo Stefan Kramer. No sé, alguien lo escuché hoy día. No, perdón, lo No, escuché Stefan hace dos Kramer días. imitó a Harold McNichols, pero Ah, eso lo vi, no, pero creo que Ya. Perdón, Harold McNichols creo que hizo una parodia puede en ser, su no lo sé, franja. Sí, alguien puede Porque nadie dijo ser. lo ha que no visto. era que no era muy buena. Yo lo que sí oí o vi que Memo parece que había puesto a Johannes Kaiser arriba un tanque y con un casco y ahí poco menos Sí, una cara que los voy a comer a todos. con inteligencia artificial. Sin duda, pero Oh, entonces, que me parece, yo te digo que incluso eso me parece que debería ser hasta sancionable, porque creo que no corresponde. Pero en fin, y le preguntaron a Johannes Kaiser y un poco lo que tú decías, Polo, de que, ¿por qué, o Felipe, por qué tiene un atractivo? Porque contesta derechamente. No sé si Y lo vieron, le retó, y preguntaron. cuando le preguntaron a Kaiser, ¿retó al Sí, que él preguntó o contestó nomás no, porque no se le puede no lo preguntar al señor retó. Kaiser ahora? Porque No, cualquier no, pregunta cuando que le tú le haces, preguntaron, oiga, ¿usted qué le parece, no es cierto, que Meo lo haya puesto arriba de un tanque, no es cierto, así que yo, me parece regio, dijo, porque me encantan los tanques. Una respuesta muy claro, correcta, por muy eso, buena, pues, en vez de bueno, estar eludiendo. ¿Mm? Cualquiera otro hubiera eludido o hubiera atacado a Meo. Nada, no, eso es regio, no le sí, dio importancia. es que Johannes Kaiser es tan bueno, Alberto. Lo que No, pasa es pero no es que que tan este bueno, pero es tema lo hablamos directo, acá en el pero es programa directo. el otro día. Y yo decía, yo no sé a quién quiso, porque yo no sé si ustedes lo han, entiendo que ninguno de los dos lo ha visto, lo que estamos hablando, ¿no? No, yo no he visto nada Ya. de nada. Aparece por inteligencia artificial, en el medio está José Antonio Cast con el uniforme militar digamos, con, con, eh, con los grados de, carretera, digamos, general, ya, está en el medio.
con el uniforme clásico. Hacia la izquierda de la pantalla está Evelyn Matei con un traje de la Fuerza Aérea. Y al otro lado está Johannes Kaiser, pero que tenía de combate. Entonces yo decía, ¿a quién quiso emular o Claro. a quién se supone que...? Porque yo entiendo que Kast es Pinochet, deduzco que Matei es Matei, y Johannes Kaiser, yo, en mi interpretación personal, digamos, yo tiendo a pensar que puede ser el general Ariano Stark, que era el que se suponía que iba a reemplazar a Pinochet si él no quería asumir la comandancia en jefe del ejército o el golpe en rigor el 11 de septiembre del 73. Pero bueno, da lo mismo. Lo importante de esto, yo el otro día escuché a Rafael Gumucio, que lo encuentro muy divertido, Sí, es que divertido. es un poco lo que dice Alberto. Es genial. Cuando tú quieres hacer algo así, se supone que lo que buscas es provocar, al menos, ¿verdad? Provocar al otro, o sea, Lógico. generarle algo. Yo creo que a Johannes Kaiser, No le importó. estoy exagerando, pero si le hubiesen puesto una boina al Che Guevara, capaz que eso le hubiese generado algo, capaz que se hubiese reído también, no sé. Pero decir que Matei, imagínate, Matei con el uniforme del papá, Kast con Pinochet y Kaiser, yo no veo, digamos, la comillas novedad. Si, digamos, ellos Lógico. mismos han hablado sobre eso, entonces Lógico. no veo no veo que Marco logre el objetivo que busca. No sé si me explico. Exactamente, para nada. No, y además que, fíjate que cuando le preguntan por eso, que puso, que bla, 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 Kaiser dijo en él. Y el tipo que lo quedó mirando, ¿cuál era la respuesta en él? Me meo, dijo. Es bueno, el chiste es bueno, ¿ah? El remate tal vez no es bueno, pero... No, pero bueno. perdón, me quedé con la preposición de haber sido Está en él. buenísimo. No, ¿Qué sí, meo? Claro. Meo en sí, él. No, yo muy creo. bien, Oye, y la otra muy cosa es bien. que son todos de apellido alemán, un Moreno, un Sí, Vidal, ¿verdad? No hubiésemos tenido ni una posibilidad si no, vamos a presidente. no, la ve, claro, no, todos Un alemanes. país que no estamos alemanizando, no estamos Pero mira, De hecho, pero la mira, Matei se puso a hablar Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, empezó a pero contar. mira, es interesante porque es Kaiser, o sea, perdón, Kast, Matei, Kaiser, Parisi, Enrique Ominami, no podría decir, incluso hay un Oh, primer Minami apellido también, compuesto, po. pero ya sabemos por qué Minami. es compuesto, digamos. Enrique Artés, Minami, ya. Mike Nichols. Eh, Sí, po. no La me Y sale única, Arte. Y la Arte. hoja. Sí. claro, la única que le sirve, digamos, es Jara. Pero Sí. el resto de los apellidos son todos apellidos que no son comunes, digamos. No, pero Lucho Jara dijo que igual él le Lo había que te dado demuestra que Chile es un país de inmigrantes. ¿Ah? ¿Qué decía Claro. Lucho Jara? Lucho Jara le había dado un nivel, dijo al apellido, Luchito Jara. Claro. Un tremendo. Pero él. No, pero bueno, hay Y que si tener un llega a ganar, apellido. sería un golpe de suerte. ¿Ah? ¡Ja! Claro, Qué Qué bueno, gracioso. siempre Bueno. tiene un está buen bueno, chiste el está Felipe. bueno. Está Eh, creativo, Felipe, me gustó. Y tú también, ¿no? Aquí. No, no, El no, único no. fome soy yo. Yo aquí veo un No, librito. A mí no se me ocurre no. esta. No, el humor diferente, la Tiene la gracia de sapiencia. la ironía. Y la Sí, ironía seguro. siempre es muy Oye, pero valorada. el otro día me invitaron a propósito al debate de los radiodifusores, que va a haber un debate a las 8 de la mañana ahí en la Católica, pero el otro día he escuchado un debate así de pasadita y se ponen a hablar en alemán estos señores. La Matei hablaba de, qué sé yo, que le caía muy bien Kaiser, algo así estaba diciendo, y se pone a hablar en alemán. Hay que tener vamos a tener que aprender alemán acá en Chile de Sí, repente, po. anda a saber. Claro, el subtítulo. Ya. Esa Don me parece Leopoldo bien. Moreno y don Alberto Lavé, siempre un Ya. agrado. Esto fue Un Carta abrazo. Ciudadana. Que lo pasen bien y nos reencontramos el lunes en una nueva Ya. edición de Carta Me Ciudadana. gusta. Chau. Adiós, Abrazo. adiós. Chao, chao, que Chau, les vaya chau. Que bien. estén bien. Que les Chau. vaya bien. Adiós, adiós. Chau. Ustedes Chau, saben de chau. qué.